en aquel día, el destino decidió jugarle una mala pasada a Javier. Al caer la tarde, un coche apareció en el pequeño patio de su casa en el pueblo de El Escorial, al norte de Madrid. Javier asomó la cabeza y casi se atraganta con el aire que respiraba. Era Elena, la hermana de su esposa Marta. ¿Cuántos años hacía que la conocía? Al menos 5, pero apenas se veían. Ella vivía en la ciudad, trabajando en alguna oficina, siempre ocupada, y rara vez bajaba al pueblo. Pero esa tarde llegó sola y sin avisar. Elena era, para decirlo sin rodeos, una mujer espectacular. Una auténtica mujer de ciudad. Cuidaba al detalle y con un aura que hacía que todos los hombres en torno a ella sintieran que no podían apartar la mirada. Llevaba unos shorts cortísimos que dejaban ver sus largas piernas torneadas, tacones altos que acentuaban su figura, el pelo perfectamente peinado y un brillo sutil en los labios que parecía invitar a pecar. Pero lo que más perturbaba a Javier era esa mirada suya, cargada de misterio y una especie de juego silencioso, como si supiera secretos que él ni siquiera había descubierto sobre sí mismo. Por un instante, olvidó la bronca que tenía con Marta esa mañana y hasta se le dibujó una sonrisa en el rostro. Marta, por supuesto, estaba encantada. La llegada de su hermana significaba ayuda en casa, y ambas comenzaron a charlar animadamente, como dos gorriones parlanchines, poniendo al día sus vidas. Javier se sentó en el banco del patio con su vaso de kvass, que había traído de un viaje a Rusia y guardaba como un tesoro, y trató de fingir que no le interesaba la conversación. Pero sus ojos volvieron a Elena una y otra vez. Hay mujeres que no son simplemente bonitas, sino que tienen un imán, un no sé qué, que atrae más que cualquier modelo de pasarela. Elena era una de ellas. Su figura era impecable, y su sonrisa tenía ese poder extraño de hacerte sentir desnudo aunque solo te preguntara, ¿me pasas la sal? Javier sintió un cosquilleo incómodo y a la vez tentador, como si el simple acto de verla le provocara una tormenta de sensaciones. Esa primera noche transcurrió en calma. Se sentaron a cenar, Marta preparó la comida, y Elena contaba historias urbanas, anécdotas sobre su jefe, que parecía un payaso, y sobre una vecina que había comprado un loro parlanchín. Javier escuchaba a medias, su mente vagaba entre los relatos y el magnetismo de Elena, que no dejaba de mirarlo con esa chispa en los ojos. Él fingía estar absorto en su plato, pero sabía perfectamente que ella lo estaba tanteando, y él, sin querer, se dejaba llevar. La noche fue difícil para Javier. Marta se dio la vuelta con gesto molesto y se quedó mirando la pared, mientras en la cabeza de él solo giraba la imagen de Elena riendo, con mechones de cabello cayendo sobre su hombro. Se sentía culpable y repugnado por sus propios pensamientos, pero sabía que no podía controlarlos. A la mañana siguiente, salió al patio a fumarse un cigarrillo. Y allí estaba Elena, con una bata ligera y una taza de café en las manos. Sus piernas largas asomaban por la abertura de la bata, dejando ver más de lo que debería. Notó cómo su mirada se clavaba en él sin intentar disimular, y en vez de apartarse, le dedicó una sonrisa pícara. ¿Qué haces tan temprano?, preguntó ella. No puedo dormir, respondió él, tratando de sonar indiferente. Yo tampoco. En la ciudad estoy acostumbrada a trasnochar, pero aquí, con el silencio y los grillos, es imposible conciliar el sueño. Se quedaron en silencio, el aire entre ellos vibraba con una electricidad invisible, y de repente, ella rozó su brazo con un gesto casual. Fue un roce ligero, sin importancia, pero a Javier le recorrió un escalofrío que le subió por la espalda. Se obligó a apartarse mentalmente. Hombre. Es la hermana de tu mujer. No puedes. Pero cuanto más se repetía eso, más deseaba sentir esa cercanía, esa sonrisa, esa mirada. Al regresar a casa, el peso de la mirada de Marta le cayó encima. Sabía que ella intuía la molestia y la distancia que había entre ellos tras la discusión del día anterior, pero no podía imaginar que en la mente de Javier ya se gestaba una tormenta mucho más peligrosa. Vivían los tres bajo el mismo techo. Marta se ocupaba de las tareas del hogar, mientras Elena se movía alrededor como un pez en el agua. Unas veces marinaba pepinos, otras iba al río, o merodeaba por la cocina fingiendo ayudar. Pero sus ayudas eran tan sutiles que Javier terminaba siempre cerca de ella, casi por accidente. En sus años en el pueblo había aprendido una verdad simple: cuando una mujer quiere, siempre encuentra la manera de quedar a solas contigo. Y Elena era una maestra en eso. Por ejemplo, una tarde Marta se fue a ayudar a la vecina con la huerta.
Javier estaba en el porche, intentando arreglar un taburete viejo. Elena se sentó a su lado, con esa inocencia calculada, y le preguntó, «¿Qué tal, manitas?» «Pues ahí voy», murmuró él, pero entonces un tornillo se le deslizó de las manos. «Déjame», dijo ella, inclinándose hacia él. Su cabello rozó la mejilla de Javier, y un aroma a perfume fresco y urbano le envolvió. Sintió como si el estómago se le encogiera. Era un hombre acostumbrado a controlarse, pero aquello era como jugar un partido sin árbitro. En otra ocasión, mientras cenaban, Marta estaba distraída con el móvil, y Elena, sentada frente a Javier, deslizó su pierna bajo la mesa y la apoyó contra la suya. Él se sobresaltó, pero ella solo sonrió con complicidad. Marta ni lo notó. El corazón de Javier latía como si estuviera en una montaña rusa. Elena parecía consciente de cada pequeño gesto, de cada mirada que él le lanzaba cuando ella se inclinaba o se movía con esos shorts que dejaban poco a la imaginación. Cuando Marta estaba cerca, ella se contenía, pero en cuanto se iba, sus ojos brillaban con una chispa peligrosa. Javier sentía un conflicto creciente, la culpa de traicionar a Marta, la emoción prohibida de estar con Elena. Y aunque intentaba resistirse, cada día el imán era más fuerte. Una noche, tras una discusión trivial con Marta, salió al patio a fumar. Elena apareció con una taza de té, el pelo despeinado y una sonrisa que parecía decir, ¿otra vez enfadado? Parece que siempre estás de mal humor, comentó ella. Es mi trabajo, respondió él, encogiéndose de hombros, no seas así. En el fondo, no eres tan malo, solo que nadie sabe cómo tratarte, dijo, mirándolo con una mezcla de burla y ternura. Javier desvió la mirada hacia las estrellas, pero su corazón sabía que algo acababa de cambiar para siempre. Al día siguiente, mientras se aseaba en el patio con un barreño y una toalla, Elena salió con ropa interior para tender y lo miró de arriba abajo sin ningún pudor. Se nota que aquí los hombres trabajan duro, comentó con picardía. Tienes una figura de roble. Javier se ruborizó, quiso bromear, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Elena sonrió y siguió su camino, dejándolo congelado en medio del patio, preguntándose si aquello era una trampa o un regalo del destino. Con el tiempo, sus encuentros clandestinos se hicieron más frecuentes, un roce casual, una mirada demasiado prolongada, un susurro al oído. Javier estaba atrapado en un juego sin reglas, seducido y atormentado a la vez. Una tarde, Marta se fue al mercado con Elena y Javier sintió que cada contacto accidental con la hermana de su esposa lo electrificaba. En casa, intentaba distraerse con el trabajo en el cobertizo, pero Elena siempre encontraba la manera de acercarse, de tocar su brazo, de tentarlo con una sonrisa llena de promesas. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar, y Javier sabía que tarde o temprano todo iba a saltar por los aires. Pero en ese momento, no podía ni quería detenerse. ¿Hasta dónde piensas llegar?, se preguntaba, mientras la mirada de Elena le quemaba el alma, y mientras la noche caía sobre el Escorial, en la casa silenciosa, una sombra se cernía sobre ellos. Algo estaba a punto de romperse para siempre, pero el destino aún tenía un último as bajo la manga, una jugada que nadie esperaba y que pondría a prueba no solo su lealtad, sino su propia alma. Porque en el corazón de Elena, y en el de Javier, ya no quedaba espacio para la inocencia, y así, la historia apenas comenzaba. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas del Escorial, tiñendo de tonos dorados y rojizos las fachadas de las casas de piedra y madera. En la cocina de la modesta vivienda donde convivían Marta, Javier y Elena, la atmósfera se sentía tensa, como una cuerda a punto de romperse. Marta limpiaba la mesa con movimientos mecánicos mientras Elena, sentada en uno de los taburetes altos, jugueteaba con un cuchillo, pelando una manzana con una destreza que parecía más una excusa para mantener las manos ocupadas que una necesidad real. Elena llevaba unos shorts de mezclilla que dejaban al descubierto sus piernas largas y torneadas, y una blusa blanca ligeramente desabrochada que, combinada con el brillo sutil de sus labios, hacía que Javier desviara la mirada con cierta vergüenza. Sus pendientes, unos aros dorados que reflejaban la luz de la lámpara, se movían con cada gesto suyo, aportando un toque sensual sin necesidad de mayores esfuerzos. Marta, vestida con una sencilla blusa de algodón y un delantal floreado, parecía ajena a la tormenta silenciosa que se estaba gestando. Javier hacía malabares con su café, intentando concentrarse en el sabor amargo para evitar que sus pensamientos se desbocaran hacia Elena.
Pero la hermana de su esposa tenía un don para ocupar cada rincón de su mente, como si fuera una melodía hipnótica que se repetía sin descanso. Cada vez que Elena lanzaba una mirada de soslayo hacia él, su corazón se aceleraba y una mezcla de culpa y deseo se mezclaba en su pecho. ¿Vas a venir esta tarde a ayudar en el huerto?, preguntó Marta, rompiendo el silencio, con una sonrisa que intentaba esconder la preocupación. Elena levantó la vista y sonrió con esa mezcla de picardía y confianza que tanto desconcertaba a Javier. Claro, ¿qué crees? No voy a dejar que te quedes sola con todos esos tomates rebeldes, dijo, guiñándole un ojo a Javier. Este último casi se atraganta con el sorbo de café. Marta no pareció notar nada extraño, pero Javier sintió que el aire se hacía más denso, como si un trueno invisible estuviera a punto de estallar. Más tarde, cuando Marta salió rumbo a la huerta de la vecina para ayudar con la cosecha, Javier quedó solo con Elena en la casa. Intentó mantener la distancia, pero ella no parecía dispuesta a dejarle espacio. Se acercó con una copa de vino tinto, que había traído de la bodega familiar, y la dejó sobre la mesa con un leve golpe. ¿No vas a probar?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta con una postura que resaltaba la curva de su cadera y la suavidad de sus muslos. Javier tragó saliva. Elena llevaba un vestido negro ceñido que acentuaba cada línea de su cuerpo, y sus labios carmesí parecían brillar bajo la luz tenue. Sus ojos tenían esa chispa de desafío que lo hacía sentir vulnerable y, a la vez, irresistiblemente atraído. No sé si debería, respondió con vacilación. ¿Por qué no?, insistió ella, acercándose lentamente, dejando que su perfume, una mezcla de jazmín y madera, envolviera el aire entre ellos. Se sentó en el sofá y Javier se quedó de pie, sintiendo como el mundo se estrechaba a ese pequeño espacio donde solo existían ellos dos. Elena levantó una mano y rozó su mejilla con la punta de los dedos, un gesto suave pero cargado de significado. Sabes que esto no es solo un juego, ¿verdad?, susurró. Javier quiso apartarse, pero sus piernas no respondían. La culpa le golpeaba con fuerza, recordándole a Marta, a su familia, a todo lo que estaba en juego. Pero la tentación era un fuego que lo consumía por dentro. Sintió como su cuerpo cedía a la gravedad de ese imán prohibido. Entonces, sin pensarlo más, se inclinó y rozó sus labios con los de ella en un beso lento, exploratorio, que se convirtió rápidamente en una avalancha de emociones contenidas. Las manos de Elena se enredaron en su cuello, mientras Javier sentía que el mundo exterior desaparecía. En ese instante no había ni esposa, ni normas, ni pasado, solo existía el presente ardiente y peligroso. Pero justo cuando la pasión alcanzaba su punto máximo, un ruido seco lo sobresaltó. La puerta principal se abrió y Marta apareció en el umbral, con una cesta de verduras en las manos y una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza. ¿Todo bien aquí?, preguntó con voz tensa. Elena se apartó rápidamente, enderezando el vestido y limpiándose una invisible mota de polvo, como si nada hubiera ocurrido. Sí, solo estábamos charlando, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Javier tragó saliva, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Marta dejó la cesta en la mesa y los miró detenidamente, como intentando leer entre líneas. Me alegro, dijo finalmente, aunque su mirada no se suavizaba. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se tumbó junto a Marta, que ya roncaba suavemente, ajena a la tormenta que se desataba en su hogar. Pensó en Elena, en su tacto, en la promesa rota de lealtad y en el abismo al que se estaba asomando. Al amanecer, mientras el pueblo despertaba con el canto de los gallos y el aroma del pan recién horneado, Javier se preguntaba si alguna vez podría regresar de ese borde invisible donde se había colocado. Y en la cocina, Elena preparaba el desayuno con una calma calculada, mientras sus ojos brillaban con la certeza de que nada volvería a ser como antes, porque en el fondo, todos sabían que el equilibrio se había roto. Justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, un mensaje inesperado en el móvil de Javier, un simple emoji de un reloj de arena, le recordó que el tiempo para decidir se estaba agotando. Sería capaz de elegir entre la seguridad de lo conocido y el fuego de lo prohibido. La respuesta pendía de un hilo, y la próxima jugada estaba a punto de hacerse. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda en el Escorial, con una niebla que envolvía las calles empedradas y los jardines de las casas como un manto silencioso. Javier se levantó temprano, su cuerpo aún tenso por la batalla interna que libraba desde hacía días. Mientras Marta dormía plácidamente, él salió al patio con una taza de café humeante para encontrar un poco de sosiego entre el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Elena apareció en ese momento,
vestida con unos pantalones cortos de lino blanco y una blusa de tirantes azul celeste que dejaba al descubierto sus hombros dorados por el sol de la ciudad. Sus pies descalzos sobre el suelo de piedra, y su cabello suelto que caía en ondas suaves hasta la mitad de la espalda, le daban un aire despreocupado que contrastaba con la tensión que Javier sentía en su interior. «Buenos días, dormilón», dijo ella con una sonrisa juguetona y esa mirada que siempre parecía esconder un secreto. Javier intentó devolver la sonrisa, pero su garganta estaba seca y su mente nublada. «No estoy para bromas esta mañana», respondió con voz áspera. «Las cosas se están saliendo de control». Elena se acercó sin prisa, apoyando una mano en la barandilla del porche y mirando hacia el vasto jardín que se extendía frente a ellos. «¿Sabes?», empezó, con tono melancólico. «A veces pienso que esta vida es como un guión que nadie nos dio para leer. Nos metemos en papeles que ni siquiera entendemos, y luego nos sorprendemos cuando las cosas se complican». Javier la miró, intentando encontrar en sus ojos alguna respuesta, alguna promesa de que todo podría volver a la normalidad, pero Elena solo suspiró y dio un paso más cerca, acortando la distancia que ambos se empeñaban en mantener. «No puedo seguir siendo la hermana que solo viene a ayudar en casa. Esto es más que una ayuda y un juego peligroso. Ya no sé dónde termina la realidad y dónde empieza la mentira». El silencio se adueñó del espacio, roto solo por el leve sonido del viento entre las hojas y el goteo de una manguera olvidada. Javier sintió que la lucha interna lo consumía, que el peso de sus decisiones empezaba a aplastarlo. Intentó apartar la mirada, pero Elena tomó su mano y la apretó con suavidad. «¿Qué vamos a hacer, Javier?», preguntó con voz baja, casi un susurro. Él cerró los ojos y respiró hondo, tratando de encontrar el valor para enfrentar la tormenta que se avecinaba. «No lo sé», admitió finalmente. «Pero sé que no podemos seguir así». De repente, el sonido de un motor rompió el momento. Marta llegaba en su coche del mercado, con bolsas llenas de frutas y verduras frescas. Al bajarse, su rostro mostraba una mezcla de cansancio y satisfacción por el día productivo. Al ver a Javier y Elena tan cerca, con las manos entrelazadas, una sombra cruzó su expresión. Sin embargo, eligió no decir nada, guardando para sí esa inquietud que empezaba a crecer dentro de ella. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Javier se encontró a solas con sus pensamientos. La luna iluminaba tenuemente su habitación, y las sombras bailaban en las paredes como fantasmas del pasado y del futuro. Recordó cada roce, cada mirada, cada susurro con Elena, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz y que, cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Pero lo que no sabía era que alguien más en el pueblo había empezado a notar las sutilezas de ese triángulo peligroso. Una vecina, doña Carmen, mujer de ojos agudos y lengua afilada, había estado observando con atención los cambios en la familia. Y aquella tarde, mientras barría la puerta de su casa, murmuró para sí misma: «Ay, Javier, ¿en qué líos te has metido? Esto no acaba bien, ya lo verás». El susurro se perdió entre el viento, pero en el corazón de Javier resonó como una advertencia. La próxima jugada estaba a punto de comenzar, y esta vez, las consecuencias serían más devastadoras que nunca. El día amaneció con un cielo encapotado que presagiaba tormenta en el Escorial. Javier sentía el peso de la culpa y la tensión acumulada como una losa sobre sus hombros. Durante el desayuno, Marta se mostraba más callada de lo habitual. Sus ojos lanzaban miradas fugaces hacia Elena y luego hacia él, intentando descifrar el enigma que parecía envolverlos. Elena, por su parte, lucía un vestido vaporoso de color borgoña que realzaba su figura esbelta. Sus labios, pintados con un rojo intenso, se curvaban en una sonrisa enigmática que parecía desafiar cualquier reproche. Llevaba unos pendientes largos que se movían con cada gesto, creando un suave tintineo que a Javier le resultaba hipnótico. Mientras Marta recogía los platos con movimientos mecánicos, Elena se acercó a Javier con la excusa de ayudarle a limpiar, rozando su brazo con una sutileza calculada. Él sintió como un escalofrío recorría su espalda y tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar sus labios tentadores. La tensión entre ellos era palpable, un juego de miradas y silencios que los consumía poco a poco. Después del almuerzo, Marta salió a hacer unas compras en el pequeño mercado del pueblo, dejando a Javier y Elena solos en la casa. Aquel momento era una trampa invisible. Elena, con una sonrisa que mezclaba inocencia y provocación, se acercó y posó una mano en el hombro de Javier. «¿Sabes?», dijo con voz suave.
A veces pienso que la vida es demasiado corta para vivir con miedo a lo que podría pasar. Javier intentó responder, pero sus palabras parecían atrapadas en la garganta. Elena se inclinó hacia él, y sus labios rozaron su mejilla en un beso fugaz que encendió un fuego imposible de apagar. Él cerró los ojos, atrapado entre el deseo y la culpa. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Los dos se separaron bruscamente. Marta entró en la habitación, con una expresión que mezclaba cansancio y una sombra de sospecha. No dijo nada, pero Javier supo que la tormenta estaba a punto de estallar. Aquella noche, en la penumbra del dormitorio, Javier se debatía entre el amor por Marta y la atracción irresistible por Elena. Su mente era un torbellino de dudas y emociones encontradas. Sabía que cada paso que daba los acercaba al abismo. Mientras tanto, Elena, sentada en la sala con una copa de vino en la mano, miraba por la ventana hacia el oscuro jardín. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y tristeza. «Esto no puede seguir así», murmuró para sí misma. «O me arriesgo a perderlo todo, o renuncio a lo que más deseo». En el exterior, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando los cristales y llenando la noche de un sonido monótono y persistente. En ese momento, una sombra se deslizó silenciosa por el jardín, observando la casa con ojos brillantes y una sonrisa enigmática. Doña Carmen, siempre atenta a los rumores y secretos del pueblo, sabía que la historia estaba lejos de terminar. Y mientras el viento ululaba entre los árboles, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién pagaría el precio final de aquella pasión desbordada? La respuesta, como la tormenta que se avecinaba, estaba más cerca de lo que nadie imaginaba, y su impacto sería tan devastador como inesperado. La lluvia no cesaba, arreciaba con la fuerza de un tamborileo persistente que golpeaba los cristales de la casa como un reloj marcando el tiempo que se agotaba. En el interior, Javier permanecía sentado en la penumbra del salón, con la mirada perdida en la llama titilante de una vela que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes desgastadas. Su cuerpo estaba tenso, como un resorte a punto de estallar, mientras en su mente se libraba una batalla feroz entre la razón y la pasión. Elena entró sin hacer ruido, envuelta en un chal de seda que dejaba entrever la curva de sus hombros y la suavidad de su piel bronceada. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban la tormenta que también rugía en su interior. Se acercó a Javier con paso lento, dejando que el aroma de su perfume, una mezcla embriagadora de vainilla y cítricos, lo envolviera. «¿Vas a quedarte ahí toda la noche?», susurró, apoyando una mano sobre su rodilla. Él levantó la vista, encontrando en ella la complicidad y el peligro que tanto le aterraban. Quiso apartar la mano, pero la suya se aferró a ella con fuerza, como si en ese gesto pudiera encontrar la salvación o la condena. «No puedo seguir así, Elena», dijo finalmente. «Esto nos está destruyendo a todos». Ella sonrió con tristeza y deslizó sus dedos por la mejilla de Javier, trazando una línea invisible que despertó en él un fuego imposible de apagar. «Quizás eso es lo que necesitamos», murmuró. «Destruir para poder renacer». Un trueno retumbó en el cielo, sacudiendo los cristales y haciendo vibrar el aire cargado de electricidad. En ese instante, un mensaje de texto vibró en el bolsillo de Javier. Lo sacó con manos temblorosas y leyó: «Nos están mirando. Ten cuidado». Era de un número desconocido. La incertidumbre se apoderó de ellos. ¿Quién podía saber lo que ocurría en aquella casa? ¿Quién estaba observando sus pasos y sus secretos? Mientras Javier y Elena se miraban sin palabras, en la habitación contigua, Marta despertó sobresaltada. Un presentimiento oscuro la envolvía, como si una sombra invisible la acechara. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo desbocado, y se asomó al pasillo. No vio nada, pero la sensación de peligro era real, palpable. Con paso firme, regresó a su habitación y cerró la puerta con llave, como si eso pudiera protegerla de lo que estaba por venir. En el pueblo, doña Carmen observaba desde su ventana, una sonrisa enigmática dibujada en sus labios. Sabía que aquella historia estaba a punto de estallar, y que las consecuencias serían irreversibles. Alrededor, la tormenta rugía con más fuerza, como un presagio de la catástrofe que se avecinaba. Y en medio de la oscuridad, una pregunta resonaba con eco siniestro: ¿quién pagaría el precio final por la pasión prohibida? Porque en el Escorial, cuando el fuego del deseo se enciende, es imposible apagarlo sin quemarse.